Y esa comunidad va progresando, pero muy paulatinamente, porque es la unión de las fuerzas de las personas y principalmente de su voluntad. Entonces, llega la corriente capitalista y compra a todas esas personas y el trabajo que se tenía como base se destruye. Y la propuesta a esto, yo pienso que es un fondo en el cual se pueda subsidiar a los países para que con el 2% más o menos que maneje el cooperativismo y la iglesia, se pueda subsidiar a las naciones, las cuales generen un progreso pero enfocado a una teoría basada en el cooperativismo, el cual nos va a dar los 3 pilares fundamentales, que sería la economía, la filosofía y los 3 son. Pero yo quiero preguntarles si ustedes creen que esa propuesta, llevándola no solamente regionalmente, porque el cooperativismo se maneja de una forma regional, sino a una escala mundial, puede ser viable como una solución a lo que ustedes plantean. Yo creo que la punta de la discusión ecológica hoy, en sentido práctico, es trabajar el territorio, lo que llamamos también el bioregionalismo. Yo vine ayer de Guadalajara a una reunión de no sé cuántas etnias indígenas. El gran problema de ellos era cómo defender nuestros territorios, nuestros lugares sagrados contra las minerías y contra las hidroeléctricas. Entonces yo personalmente escribí, junto con un cosmólogo norteamericano, un libro grueso que puede servir como alma, se hace mi padre que se llama El Tao de la Liberación, investigando la ecología de transformación. 2 partes grandes del libro que fueron recogidas bien por la crítica fue profundizar el bioregionalismo, es decir, aceptar los límites que la tierra ha hecho, no nosotros, de forma arbitraria, por las hidrovías, las cuencas hídricas, las montañas, donde viven las personas, han creado cultura, tradición, y ahí pueden tener un desarrollo sostenible, con la riqueza que tiene ese ecosistema, incluyendo las dimensiones culturales, las tradiciones, las fiestas, la cocina, las personas notables de su historia, si una unidad. Y eso yo creo que por ahí se puede encontrar una alternativa al sistema, porque hasta ahora se utilizan fórmulas iguales, sea para la parte amazónica, sea la parte árida, desértica, mismas leyes, la misma tecnología, lo que es imposible y que es un gran error. Para cada ecosistema, su adecuada tecnología, su adecuada cultura, y ahí se puede crear el equilibrio. No se gasta transporte, no se gasta. Y la base es la comunidad, que son las pequeñas agro y industrias familiares, la ecología orgánica, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y yo creo que por todas las partes, en todo el mundo, eso uno se da cuenta cuando participa en los foros sociales mundiales. Ahí van las personas no para escuchar charlas de personas notables, sino para intercambiar experiencias, cómo tratar semillas, cómo cuidar del agua, cómo hacer esa producción más ecológica, en pequeña escala, pero que confiere sustentabilidad. Yo creo que la línea para mí es esta. Bueno, entrando hacia el diálogo, tú planteas el tema, yo creo, de fondo, qué tipo de institucionalidad habrá que ir creando lentamente para crear un mundo nuevo. Esto surge, como decía Leonardo, de una nueva subjetividad
autoridad, que debe ser cordial, de cuidado, de sushi, como diría un francés. Esto es subjetividad, también debe ser una subjetividad consumista. Consumimos demasiado y podemos consumir mucho menos para dedicarnos a las cosas importantes. Entonces, también el capital ha subsumido la subjetividad y le ha creado necesidades innecesarias para hacer un juguete del mercado. Pero tú, en el cooperativismo, has tocado una de las instituciones de la economía, que es la empresa. Bueno, hay que repensar la empresa, hay que hacerla de otra manera. Y la cooperativa es una manera de hacer la empresa de otra manera. Pero hay muchas maneras también comunitarias de rehacer la empresa. Hay que ver justamente esas experiencias, cambiar ideas, y algunas de ellas se abrirán en el mundo futuro como el nuevo tipo de empresa, no capitalista, de propiedad privada y asalariada, sino distinta. Pero no lo podemos anticipar, hay que dar pasos. El segundo, institución de la economía no es la empresa, es el mercado. El mercado es individual, y antes es el mercado. Tenemos que definirlo de otra manera, que sea un lugar del intercambio y no de la competencia. Y que haya una cierta competencia para los criterios éticos. Y por eso no tendrá que haber una intervención de la comunidad, hasta de un Estado, pero de un Estado distinto. Entonces, son muchas cosas lo que hay que cambiar. Hay que cambiarlo todo, de a poco y con el tiempo. Esto no va rápido, esto necesita un siglo, 2 siglos. ¿No es cierto? Hay que tener paciencia. La historia no hace las revoluciones en un día. Esas aparecen porque hubo todo un proceso anterior. Y por eso que, por ejemplo, la experiencia zapatista en Chiapas, donde ya algunas comunidades están viviendo otro tipo de sociedad, otro tipo de empresa productiva, otro tipo de intercambio, y es ya un modelo concreto a nivel base. Caracoles significa debajo del municipio, debajo de la delegación. Hay que llegar a la delegación, al municipio, hay que llegar al Estado nacional. Es muy difícil. Entonces, se necesita una nueva subjetividad del amor. Si los cambios funcionan, necesitamos una nueva teoría. Hay que crearla, pero después hay que crear nuevas instituciones de otra civilización. No es la modernidad, que ya cumplió 500 años y no va más. Es otra civilización lo que habrá que crear. Y creo que de todo, los mesiánicos, que significa cristianovi, porque el Mesías es Cristo, tienen una gran palabra que dar, porque aquellos discípulos que se reunieron y pusieron todo en común y no tenían nada como propio, fue de la imagen del mundo, de toda una civilización. Hay que volver a empezar. La tarea es gigantesca, global, y va a durar mucho tiempo. Hay que tener mucha paciencia, pero esa paciencia se vence con esperanza, creando la nueva subjetividad, y yo digo siempre, sabiendo ser felices en medio del desierto, porque si son tristes y solamente matados, pues el pobre Moisés no llega al Jordán, pero hay que llegar de pie. Entonces hay que aprender a ser felices en medio de la lucha. Y luego habrá una sociedad que habremos construido sin saber cómo. No hay un proyecto, lo vamos haciendo. Como dice Galeano, Eduardo, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Ella está siempre delante, nunca llego como mi sombra, pero me hace caminar. Entonces la utopía es otra civilización, demasiado grande. Y bueno, la humanidad puede hacerlo, y yo, como Leonardo dijo, creo que el Creador no nos ha dado por perdidos, pero somos nosotros los que